Ay, buenos días, Marco, por estar en la actividad y gracias. Ujú. Buenos días. Hoy estamos en una conferencia más del ciclo de conferencias Filosofía, Ciencia y Tecnología. Hoy contamos con la participación de Jorge Enrique Linares Salgado con la conferencia titulada Desafíos éticos de la inteligencia artificial. Esta actividad es organizada por la sesión de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y la Asociación Costarricense de Filosofía, ACOFI. Voy a hacer una breve presentación del doctor Linares y luego procedemos a su conferencia. Eh, El, el doctor Linares es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Ingresó como académico a la Facultad de Filosofía y Letras en 1996 y actualmente es profesor titular C de tiempo completo. Sus líneas de investigación y docencia son ética y bioética, filosofía de la tecnología, ética de la ciencia y la tecnología. Además de la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, se desempeña como docente y tutor en 3 posgrados de la UNAM: el posgrado en Ciencias Médicas, el posgrado en Ontológicas y de Salud. Perdón, ese es uno solo. Y el posgrado de Filosofía en Ciencia y el posgrado en Filosofía. Entre sus publicaciones destacan los libros Adiós a la naturaleza, La revolución bioartefactual, publicada en Plaza y Baldes en Madrid 2019, y el texto Ética y Mundo Tecnológico en la UNAM, Fondo de Cultura Económica del 2008. En la UNAM ha desempeñado diversos cargos de gestión. Por ejemplo, coordinador del posgrado en Filosofía de Ciencia, fundador y director del Programa Universitario de Bioética y director de la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente es miembro del Consejo Asesor del Seminario Universitario de Problemas Científicos Filosóficos y del Comité Directivo del Semanario Universitario de Evolución. En el 2008 recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, eso se pronuncia Dunja, de la UNAM en el área de investigación en humanidades. En el 2007, el Premio Nacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México por su tesis doctoral. En el 2005, el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias por la mejor tesis doctoral en humanidades y ciencias sociales. Del 2018 al 2022 fue miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética del Gobierno de México. Pertenece a asociaciones académicas nacionales e internacionales de prestigio, por ejemplo, la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2011, Asociación Filosófica de México desde el 99, de la que es presidente en el periodo 2024-2026, y el Colegio de Bioética
de México de 2017, desde 2017. Es también vicepresidente de la Red Iberoamericana de Filosofía, la RIF, desde el 2023. Bueno, con esta breve y densa presentación del doctor Linares, procedemos a su exposición, agradeciéndole con antelación su participación en este ciclo de conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días, tengan todos y todas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias a esta invitación, aunque no pueda estar allá en Costa Rica, pero lo hacemos virtualmente. Bueno, voy a ir proyectando una presentación. Nada más quiero que me digan si se ve bien. ¿Me corroboran? Sí, ok, Sí. sí, Ok, está bien. Ujú. perfecto. Bueno, si existiera una duda crucial, me interrumpen por favor porque no puedo ver a nadie o si hubiera un problema en la señal, en el audio, ¿no? Y entonces, ¿qué expondré? Unos 40 minutos, Álvaro, más o menos. Sí, ok. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Vamos a hablar de desafíos éticos de la inteligencia artificial en general. Yo he venido estudiando pues ya desde el año pasado más intensamente este tema. Yo me dedico a la filosofía de la tecnología y bueno, habíamos ya visto algunos de los antecedentes y adelantos que se desembocaron en la irrupción de la inteligencia artificial. Y particularmente ahora estoy investigando más sobre los modelos de lenguaje y lo que yo llamo inteligencia artificial dialógica. Pero bueno, aquí esto sería como un resumen de los desafíos y riesgos de tipo moral que se han expresado en muy diferentes foros, revistas académicas, que están plasmados tanto en el documento de recomendaciones de la UNESCO como en el texto que elaboró el grupo de ética de la Universidad de Montreal, Canadá, que les recomiendo el Centro de Investigaciones Éticas de esa universidad, en conjunto con otras universidades canadienses, elaboraron un documento sugerente, interesante sobre la ética de la inteligencia artificial y ha habido recientes publicaciones, se conoce muy bien, ya incluso traducido al castellano, la obra de un colega nuestro, Mark Kokelberg, que se llama Ética de la Inteligencia Artificial y acaba de aparecer muy recientemente la traducción de un libro que no es total novedad de Luciano Floridi, un experto en la ética y la filosofía de la informática. Se llama Ética de la Inteligencia Artificial, lo acaba de publicar Herder. Él había publicado este libro en italiano, primero creo que en el 2019 o 20, y posteriormente salió en inglés y ahora ha salido la traducción castellana. Entonces, como ven, pues está expandiendo toda la discusión porque suscita muchas dudas la inteligencia artificial, no solo porque va avanzando, va aprendiendo, ¿no? Nuevas capacidades y en esa medida va a ir reemplazando muchas actividades humanas, trabajos humanos y finalmente, pues las capacidades cognitivas, intelectuales de muchos seres humanos. Entonces, estos son los riesgos principales que se han detectado. Primero, pues para empezar, hay una restricción de la autonomía de las personas afectando nuestra capacidad de decisión e incluso de razonamiento y también, por ejemplo, de producción lingüística, ¿no? Esto ya se comienza a ver con los chats como el GPT, que, bueno, varias compañías poderosísimas ya han desarrollado sus propios chats, ¿no? Se han hecho investigaciones empíricas, por ejemplo, les puedo decir que muestran que las personas, por ejemplo, que no tienen como la lengua nativa el inglés, están utilizando conceptos y palabras, digamos, no de uso común para ellas, que están un poco orientadas por la inteligencia artificial. Entonces empieza a ver en un análisis de las presentaciones que se hacen en PPT, en muchos congresos, cómo los no hablantes del inglés empiezan a seguir los patrones lingüísticos que marca la inteligencia artificial dialógica, como yo le llamo. Entonces, esto ya está influyendo en la manera en que hablamos. Por tanto, no solamente influye en eso, influye también en la política, en la toma de decisiones, porque se emplean sesgos que pueden ser discriminatorios o que simplemente
pues reducen la capacidad de comprensión de las realidades sociales que siempre son muy complejas. Puede contribuir a obstruir derechos fundamentales como la privacidad, la intimidad. Está suplantando, como les digo, a muchos trabajos, muchos trabajadores humanos en tareas que son automatizables. Casi todos los servicios, ahora mismo, pues la banca, los servicios comerciales, también puede ser también la sustitución de resoluciones judiciales en muchos juzgados que se trabajan con miles de documentos. Por ejemplo, en México se trabaja así, no había antes ni juicios orales, los jueces ni se enteraban de quiénes eran las personas acusadas de un delito, nunca los veían de carne y hueso, pues. Y ahora, bueno, esto se ve que la automatización de patrones de resolución judicial puede ser muy eficiente y puede mejorar incluso los errores garrafales que se cometen en los sistemas judiciales. Igualmente, el diagnóstico médico se está viendo que tiene una capacidad de encontrar patrones y detalles que a simple vista humana no se ven a veces en los estudios, radiografías, estudios clínicos, porque la inteligencia artificial, como ustedes saben, maneja pues datos masivos, los procesa rápidamente gracias a una enorme capacidad de cálculo que ya tiene costos ambientales muy fuertes. Ahorita vas a hablar de eso. Y bueno, entonces esto puede exacerbar las desigualdades sociales, socioeconómicas, cognitivas, intelectuales, lo que se llama la brecha digital, pomposamente. En el fondo es una brecha muy grande en las oportunidades y el acceso al conocimiento y a las capacidades para actuar en el mundo. La inteligencia artificial, esto dice Luciano Floridi en su libro, él dice, yo dudo del concepto de inteligencia artificial. Se han planteado muchas dudas filosóficas al respecto, pero la palabra ya llegó para quedarse. Sin duda está marcada de una mercadotecnia, porque suena muy bien inteligencia artificial y es algo equivalente a la inteligencia humana. Pero por lo menos, dice Floridi, esto sí es una agencia artificial. O sea, los artefactos sabíamos muy bien, los textos de Latour o de Gilbert Simondon, los artefactos tienen agencia. El hecho que estén ya en el mundo, ahí dispuestos, piensen en todo lo que hay ahorita en su escritorio, implica ya posibilidades de acción que determinan, a veces confinan, delimitan o reducen la capacidad misma de acción de los seres humanos. Entonces hay que ver siempre a los artefactos como potenciadores de la acción, pero también limitantes o, si quieren, determinantes que encuadran, ¿no? La acción humana. Y por eso la inteligencia artificial aparece con un poder de agencia muy importante porque está automatizada. No depende ya, en muchos sentidos, de la intencionalidad humana o de que los humanos activen estos procesos. Y por si fuera poco, como les digo, la utilización de estas tecnologías está requiriendo el gasto de mucha energía y mucha agua de los centros de datos. La inteligencia artificial no es etérea, está materializada en redes informáticas y centros de datos enormes, costosísimos, que requieren instalaciones muy sofisticadas, que tienen que tener temperaturas muy bajas, mucha agua, mucha vigilancia, ¿no? Y que gastan ingentes cantidades de energía. Por eso, ahora salió la noticia de que Microsoft estaba por comprar y habilitar uno de los reactores nucleares de la planta de Mill Island en Estados Unidos, esa que tuvo un accidente casi fatal, y que entonces se ve que las compañías están buscando por dónde generar energía, apropiarse de esa energía, ellos mismos generarla, comprar los reactores nucleares y activar la energía nuclear, que, como ustedes saben, representa riesgos graves por sus efectos inherentes, ¿no? Así es que también la inteligencia artificial tiene efectos ambientales, climáticos, muy potentes, muy acelerados, porque se está expandiendo rapidísimamente en todo el mundo, ¿no? Podemos resumir en estos problemas las principales controversias que hay sobre los efectos y riesgos éticos de la inteligencia artificial, ¿no? El manejo de la información personal, la invasión a la privacidad, la manipulación, comercialización, explotación de los datos personales y de todo tipo de informaciones que, en efecto, bueno, por ejemplo, todos los chats, dicen todos los modelos de chats de las compañías, la inteligencia artificial puede cometer errores, usted no se confíe, revise siempre lo que le dice, porque hay siempre una posibilidad de una confusión o de alucinación, como se dice, de la inteligencia artificial, que comete cualquier ser humano también, ¿eh? Pero que acá entonces ellos pues, se excusan con ese disclaimer, como se dice,
de la responsabilidad de los errores garrafales que cometa la inteligencia artificial. Y así como comete errores simplemente en datos, pues imagínense en las resoluciones, en los cálculos que pueda realizar apoyando procesos comerciales, técnicos o muy delicados como en el sistema judicial o médico o incluso en la educación que ya se está utilizando cada vez más, ¿no? El problema es que comienza a tomar decisiones de responsabilidad con muchos sesgos y que pueden no solamente ser discriminatorios, sino que puede cometer, como les digo, errores muy graves. Y esto va disminuyendo entonces la agencia y la responsabilidad humana, sustituyéndola, reemplazándola a veces de manera más sutil, a veces de manera más evidente y descarada, digamos, y va delimitando entonces las capacidades de acción y de autonomía humanas y por tanto las decisiones democráticas, las deliberaciones y los derechos civiles, nada más y nada menos. Y además está provocando pues, una serie de problemas ambientales, ¿no? El riesgo principal de los sistemas de inteligencia artificial es que pues, no son tan inteligentes o no podrán superar quizá durante mucho tiempo la inteligencia humana. Ya ven que se plantea que por lo menos deberían ser equivalentes a las capacidades cognitivas medias de la humanidad, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, en el caso de escritura de textos, superan a muchos estudiantes primerizos e incluso a profesores, ¿no? Que han perdido su capacidad de originalidad, digamos, ¿no? Y los sistemas de inteligencia artificial pues tienen el problema de que no se adaptan fácilmente, no pueden ser sensibles, no son empáticos, no pueden deliberar mejor que los seres humanos. Pueden simular empatía y pueden establecer conversaciones muy profundas con los seres humanos. Por eso ahora se están desarrollando sistemas de psicoterapia artificial, así hay que llamarles, ¿no? Que ya no hay un humano detrás, aunque haya supervisión para evitar los errores más graves y las alucinaciones, pero no es que haya una persona, ¿no? Como si fuera un ventrílocuo, ¿no? Detrás de la inteligencia artificial controlando, sino que ya tienen capacidad de autonomía y pueden establecer conversaciones, como les digo, muy íntimas, muy profundas con los seres humanos. Para personas que están muy aisladas o que tienen trastornos mentales, esto podría ser una especie de prótesis, podría tener ventajas, pero también peligros inherentes en la medida en que adquieran cada vez más capacidad expresiva, ¿no? Así es que el primer problema es que quién es responsable de todos estos daños, fallos, alucinaciones inevitables que se van a producir, se están produciendo en todos los sistemas de inteligencia artificial. No son perfectos, evidentemente, aunque vayan aprendiendo cada vez más con más datos y con la alimentación que hacemos todos los usuarios y todas las personas que trabajan, entre comillas, como moderadores, ahora se les llama, que es un verdadero ejército mundial de personas que reciben sueldos muy magros y que están muchas horas ahí conectados, revisando sobre todo imágenes, pero también textos, discursos y todo tipo de contenidos que genera inteligencia artificial para ir cribando los errores, evitar la emisión, pues, sobre todo de imágenes, pero también de textos que pueden ser peligrosos, que expresan formas increíbles de maldad y de perversidad humana y que pues están ahí detrás de todas estas personas tratando de cribar todos los datos de la inteligencia artificial. Entonces, muchas veces he dicho, no, no es un proceso mágico porque todavía hay muchos humanos ahí trabajando, pero el problema es que ahora trabajan subordinados a ella, no utilizando la inteligencia artificial como una herramienta, como se dice pomposamente. Ahora bien, hay que decir que, por supuesto que es una herramienta informática más, pero no es cualquier tipo de herramienta porque tiene un efecto envolvente que crea un ambiente y que influye en nuestras cogniciones, en nuestra capacidad expresiva y en la forma en que nos representamos el mundo, sobre todo si vamos, digamos, sustituyendo la experiencia directa. Que podemos hacer nosotros en el mundo, la búsqueda de información en los libros, en las bibliotecas, en la comunicación interactiva con las demás personas, la experiencia directa de la naturaleza, etcétera. Si vamos sustituyendo todo eso por la información digitalizada, que es la que procesa la inteligencia artificial. Entonces, el primer problema es que se exige ahora una transparencia, una rendición de cuentas, una responsabilidad mayor de las empresas que diseñan, construyen y operan la inteligencia artificial, ¿no? Como no hay un operario humano como tal, podemos por caso, piensen, no sé, en los aviones, ¿no? O en los autobuses,
pues todavía, hasta la fecha, pues todos dependen de un operario humano, ¿no? Que en el caso de que falle, se duerma, o decida destruir el artefacto, pasó, por ejemplo, con un piloto, una línea aérea alemana que se suicidó y se llevó consigo, pues, a todo el pasaje, ¿no? Hizo que el avión se estrellara. Pues ahí podemos decir se establece una responsabilidad directa sobre una persona operaria, aunque las compañías y la estructura social que sostiene toda una tecnología tan compleja como esa también tienen partes de responsabilidad. Pero en el caso de los sistemas de inteligencia artificial, no hay, en sentido estricto, operarios que controlen los sistemas, ¿no? Los algoritmos empiezan a desarrollarse y este proceso de automatización le da autonomía plena a la inteligencia artificial, lo cual lo vuelve poderosa, pero al mismo tiempo peligrosa, ¿no? Entonces se ha dicho en todos los documentos, yo rescato este principio como el más importante, lo que podemos denominar el principio de irreemplazabilidad o insustitución, pues, o no sustitución de las decisiones humanas o de la responsabilidad humana, sobre todo en decisiones cruciales, pues, ¿no? Que pueden ser de vida o muerte o de un gran impacto social y ambiental. La idea es que la inteligencia artificial nunca sustituya del todo a la capacidad humana de deliberación y de agencia y por tanto de responsabilidad, porque entonces no podríamos encontrar la ruta para poder exigir responsabilidades y en todo caso reparaciones, ¿no? De tipo pues, económico y también civil o incluso penal, ¿no? Esto es uno de los principales problemas que ya se planteaba, por ejemplo, ahorita vamos a tomar como ejemplo el coche inteligente de Google, ¿no? Que desarrolló y que ahora son los famosos Teslas que bueno, tienen accidentes y entonces ¿quién es el culpable del accidente? El propio conductor que pues, se dejó, digamos, así, se rindió totalmente al automatismo del automóvil, o el fabricante, o el operario, o el sistema social, o el sistema institucional que permite que haya coches inteligentes automatizados circulando hoy en día, ¿no? Que son un riesgo, pues, para todos, ¿no? Estos son los principios éticos principales que se establecen, por ejemplo, en esto que les comento, la Declaración de Montreal para el Desarrollo Responsable de la Inteligencia Artificial, que se publicó en el 2018. Se retoman en el documento de las recomendaciones de la UNESCO de hace 2 años, con ligeras variaciones, pero vean, reproduce o retoma los principios típicos de la bioética, la beneficencia, el respeto a la autonomía, la protección de privacidad e intimidad, la responsabilidad y solidaridad, eh, justicia y equidad, y lo extiende a otros temas que son la inclusión de la diversidad, la precaución y prevención, por supuesto, el desarrollo sustentable, aquí dicho muy, digamos, eufemísticamente, porque pues no es sustentable hoy por hoy la inteligencia artificial en términos del enorme costo de energía que implica. Tiene que encontrarse otras vías de sustentabilidad y lo que se está haciendo pues está absorbiendo enormes cantidades de recursos que deberían servir para otras cosas. Porque saben que esto lo dicen, pues, sobre todo las personas que trabajan como moderadores de la inteligencia artificial, la gran mayoría de las consultas o de instrucciones, los famosos prompts que las personas le dan a la inteligencia artificial en los chats, pues son preguntas insustanciales, superficiales, chismes de los artistas de verdad o de cosas que no son nada profundas. Y lo más interesante en todo caso son las preguntas sobre problemas emocionales, conflictos interpersonales, es decir, todo lo que tiene que ver con pues, una salud mental deteriorada en el mundo entero y que la inteligencia artificial está ahora respondiendo a esa petición de ayuda, de intercomunicación, de un poco de empatía que muchas personas no encuentran en sus congéneres y que pues, no pueden acceder a servicios de psicoterapia profesionales en muchos sectores sociales en el mundo. Entonces ahí se está cubriendo pues una demanda, ¿no? Entonces los chats se están convirtiendo en psicoterapeutas sin serlo, imagínense. Y el más importante para mí es este principio número 9, el de la preservación de la responsabilidad humana, que tiene que ver con la trazabilidad, el no reemplazo de los humanos y sobre todo la inteligibilidad o
transparencia de cómo están construidos estos sistemas. Pero hoy en día, debido al secreto industrial y a las patentes y a toda una verdadera guerra comercial entre las principales compañías, los algoritmos es un secreto que nadie conoce y hay una caja negra, como se dice, en que, por la cual pues los diseñadores de los sistemas de inteligencia artificial ni siquiera pueden comprender bien cómo se genera, ¿no? Junto a estas redes neuronales artificiales y en dónde está el origen de los fallos que comete, ¿no? No es un sistema prístino, pues, plenamente transparente y por tanto inteligible, incluso para los desarrolladores mismos, ¿no? Si vemos estos este diagrama simple, hoy todavía, pues la gran mayoría de las tareas cognitivas las hacemos los humanos, ¿no? La inteligencia humana todavía tiene a su cargo la gran parte de las tareas sociales. Muchas ya empiezan a ser asistidas por inteligencia artificial. Por ejemplo, desde que se desarrolló el piloto automático en los aviones, es un antecedente muy remoto que estaba basado en un sistema ingenieril muy sencillo, pero ingenioso de colección de datos que tiene el avión, de datos de estabilidad, atmosféricos, altitud, etcétera, para poder estabilizar el avión y que pues empezó a usar de manera ya masiva después, a partir de los años 60 creo. Entonces hoy en día un piloto, una pilota de avión, se vale de los sistemas de inteligencia artificial que asisten al piloto para poder, por ejemplo, aterrizar y despegar, sobre todo en condiciones más difíciles cuando hay poca visibilidad y de hecho ya se observan las diferencias notables entre los aterrizajes asistidos por inteligencia artificial y los aterrizajes que dependen solo de la pericia humana. Y hoy por hoy las tareas que hace la inteligencia artificial, que son sobre todo los cálculos masivos con datos masivos, los cálculos con datos masivos, quiero decir, los cálculos casi inmediatos con datos masivos, solo los puede hacer la inteligencia artificial. Por eso en la investigación científica pues está teniendo mucho uso porque en efecto la mente humana ni siquiera la colaboración de muchas personas podría lograr estos razonamientos, estos cálculos, estas determinaciones de patrones en tan poco tiempo, ¿no? Nos tardaríamos siglos o simplemente es imposible para una persona hacer lo que hoy puede hacer la inteligencia artificial en esos aspectos. Pero en otros está empezando a ampliar sus acciones hacia aquellas capacidades que la inteligencia humana ha tenido naturalmente, por ejemplo, la expresividad lingüística, ¿no? Y hoy en día los chats hablan ya, no solamente escriben, hablan ya con voces cada vez menos robóticas y llegará un momento, bueno, ya se puede, en un chat bot de estos, uno puede dudar si está hablando con una persona o no, y la verdad es que la mayoría de las veces ya no hay una persona en todos estos servicios de chats. Y al rato, pues vamos a tener que dudar si estamos hablando, en el caso de la voz, ¿no? Cualquier soporte informático, que no veamos directamente a la supuesta persona, si tenemos que dudar si estamos hablando con un ser humano o con un robot de inteligencia artificial. Bueno, ahora me remito a un concepto de Don Idy, que es un filósofo de la tecnología norteamericano, creo que ya murió, que él planteaba distintas relaciones vamos, de interacción de los sujetos humanos con sus artefactos. La primera relación que conocemos todos y que creemos que es la única es la de incorporación o corporización de los instrumentos. Cuando el instrumento está ligado al sujeto, a veces es una prótesis literalmente o es un artefacto que va pegado al cuerpo o que va ya unificado con el cuerpo, como nuestros zapatos. Aquí pongo el dibujo de Van Gogh de los zapatos de la campesina, ven cómo están amoldados al pie, la acción ha hecho que el zapato adquiera una forma específica, además ya muestra las huellas del desgaste, ¿no? De que ha trabajado junto con la campesina todo ese tiempo y se ha vuelto parte de su cuerpo. Los que somos miopes de los anteojos, pues se vuelven esa prótesis fundamental. Las personas que necesitan un implante coclear o un aparato auditivo para poder escuchar bien, ¿no? Entonces, muchos artefactos se incorporan literalmente, a veces se encarnan en nosotros y esa es una relación, pues la más aparentemente equilibrada o controlable por el ser humano, que puede a veces quitarse esas prótesis, a veces no y que
conforman una unidad de acción que no altera al sujeto, sino que al contrario le restituye a veces una capacidad perdida. Por ejemplo, en el caso de los que somos miopes, te ponen los anteojos y puedes ver. Sin los anteojos yo no veo nada. No veo nada después de 50 centímetros. Nada es nada. Y entonces este artefacto me permite restaurar la capacidad natural de la visión que he perdido. La relación hermenéutica, según Heidi, ahí la cosa se complica porque el artefacto que construimos es capaz de codificar e interpretar el mundo, literalmente. Entonces el objeto se separa, no puede ser literalmente encarnado, aunque podría ahora haber artefactos hermenéuticos que sean utilizables corporalmente, wearables, como se dice en inglés, que sean llevables, pues, o portátiles, esa sería la palabra, ¿no? Hoy en día, pues el celular, los teléfonos, los relojes inteligentes y muchos instrumentos que tienen los coches y otros artefactos de locomoción, pues todos tienen instrumentos hermenéuticos que son portátiles en algunos casos y que van con nosotros ya. Se piensa, por ejemplo, desarrollar bueno, hay prototipos de los lentes inteligentes que tendrían toda la información en la pantalla directamente cercano al ojo, ¿no? Y entonces ahí el instrumento se pega, por decirlo así, al mundo y a veces impide al sujeto comprender adecuadamente el mundo o lo sesga y al revés, o le da la posibilidad de ubicarse, que es el caso de los mapas, ubicarse, interpretar correctamente el mundo en el que está actuando, ¿sí? Los mapas, pues, como ustedes saben, se originaron hace muchísimo tiempo y tienen todas estas particularidades de que hay que saber leerlo, a veces están muy cifrados, a veces son muy intuitivos, tienen mucha información en muchos casos, están codificados, a veces encriptados y permiten que una persona, un sujeto humano, pues actúe en el mundo gracias a ese artefacto. Sin el artefacto hermenéutico no es posible actuar a veces, o no es posible incluso percibir algunos datos de la realidad. Piensen en todos los instrumentos hermenéuticos que tiene otra vez un avión moderno, ¿no? Tiene un montón de instrumental con muchos datos, foquitos y números y tal, que si la persona que pilota no sabe interpretar, no va a poder entender cuáles son las condiciones del vuelo, ¿no? Pero avanzamos a otra relación que describe muy bien, pues descubre y describe Don Heidi en su famoso libro Philosophy and Technological, no es cierto, Philosophy and the Life World, no, se llama Technology and the Life World, Tecnología y Mundo de la Vida, perdón, que es un texto de fenomenología tecnológica o de filosofía de la tecnología fenomenológica. Y ahí describe lo que él llama la relación de alteridad. Resulta que muchos artefactos, y yo aquí incluyo a los bioartefactos, que son los animales, sobre todo animales, pero también plantas que hemos domesticado y que se incorporan a nuestra acción. Aquí pongo una imagen de un caballero, un soldado, un arquero con su caballo, forman una unidad de acción. Entonces eso implica, la domesticación es un dominio del caballo, control de toda su biología, de su expresión, de su capacidad de movimiento para crear una unidad distinta de interacción, pero el caballo sigue siendo un otro, ¿no? Y no se somete del todo y puede rebelarse, se puede echar a correr, puede tirar al jinete, ¿sí? Tiene agencia específica y su voluntad no está totalmente controlada por el sujeto humano. Y bueno, la relación de alteridad en el presente está cada vez más eh, eh, desarrollada en todos los sistemas robóticos. Aquí les pongo el famoso robot Asimo de Honda, que de hecho su fabricación, su diseño fue muy peculiar porque reproduce, como ven, pues un astronauta, ¿no? Con un casco, un rostro que se prenden los ojos, se prenden los foquitos cuando te está viendo y cuando habla también se prende, digamos, la simbolización de la boca, ¿no? Y tiene una capacidad de movimiento muy sofisticada, puede bailar, no sé si lo han visto, puede conducir una orquesta, puede hacer movimientos más precisos como hacen los humanos. Y entonces esta capacidad de gestualidad que seguramente van a desarrollar los robots humanoides,
implicará pues una interconexión mayor y una nueva forma de alteridad. Hoy por hoy están en las voces de la inteligencia que yo llamo inteligencia artificial dialógica, o los textos, que parece que está ahí un otro o simulando una interacción comunicativa. Entonces, en este caso, aquí, perdón, que las flechas ahí se descuadraron. El sujeto está imbuido en un mundo y se relaciona con un otro agencia en el instrumento, el artefacto, que abre otra dimensión de la mundanidad, pues, ¿no? A la que hay que interpretar correctamente o que a veces no podemos, a la que no podemos acceder. En el caso de los seres vivos, en realidad, muchas veces, bueno, lo dicen las personas, por ejemplo, que tienen caballos, ¿no? Que usan caballos para trabajar, para todo tipo de cosas, eh, saben bien, pues, que el caballo tiene sus propias particularidades, su visión del mundo, como no, sus propios lenguajes, sus impulsos, que no son controlables del todo. En el caso de los robots, está la especulación de hasta qué punto podrían singularizarse y expresar una capacidad propia, una voluntad propia, si no es que desarrollar incluso grados de conciencia. Hoy sabemos que no lo pueden hacer. Por eso está la especulación de ciencia ficción típica que creó Isaac Asimov con su famosa novela del Yo Robot, ¿no? Que es un robot que adquiere conciencia de sí mismo y empieza a interactuar moralmente con los humanos. Y pongo los crucifijos porque ese es uno de los artefactos de alteridad más importantes, nada más y nada menos que simbolizan la otredad mayor, que es la divinidad, ¿no? En el caso de la tradición monoteísta del cristianismo, pues Dios está simbolizado a partir de su encarnación humana, que es Cristo en la cruz y tal y cual. Y eso establece una relación con ese otro, pero el crucifijo es sin duda un típico artefacto de alteridad que establece con el humano esa relación con ese otro con mayúsculas. Y finalmente la relación de inmersiva o de trasfondo, que les digo que la inteligencia artificial no es una simple herramienta, sino que crea un entorno envolvente que modifica la acción humana, que la modela, la modula, la determina y la confina, ¿no? Esto abre posibilidades, pero también las cierra. Todos los artefactos tienen esta dualidad. Y sin llegar a esta imagen, esta es una imagen publicitaria de lo que sería los lentes inteligentes que Google piensa desarrollar, y hay prototipos, ¿no? En donde aparecería toda la información que ahora la vemos externamente en una pantalla, más cercana a los ojos, literalmente impregnada en la retina, ¿no? Con estos artefactos, que igual que el celular, pues nadie se quitaría, a menos que quiera dejar de estar conectado con el mundo. Imagínense, este es el extremo el artefacto hermenéutico y el artefacto de alteridad, ¿no? La otredad queda totalmente velada, digamos, como suspendida, por decirlo así, en esta visión aparentemente totalizadora de la realidad, pero que en realidad, pues, reduce nuestra capacidad intelectual, cognitiva, emotiva, comunicativa, ¿no? Bueno, como les decía, uno de los desarrollos más interesantes que se están dando es lo que yo llamo la inteligencia artificial dialógica, que se llama generativa porque genera contenidos de lenguaje y también imágenes, pero fundamentalmente textos y discursos hablados, ¿no? En muy diferentes idiomas. Entonces, la inteligencia artificial ya se parece, ¿se acuerdan al robot de la Guerra de las Galaxias o Star Wars que se llamaba C-3PO, que hablaba todas las lenguas del universo? Entonces, la inteligencia artificial ya habla por lo menos en no sé cuántas lenguas, más de 50, y puede traducir entre muchas lenguas con bastante eficiencia. Yo lo he ido comprobando, yo utilizo estos sistemas para traducir, para leer otros textos que no están bien traducidos al castellano, en alemán principalmente, pero también uno puede confiar que ya ha habido experimentos muy prácticos que te puede traducir bien un texto que esté en chino o en árabe, cosa que normalmente no hemos tenido acceso en el mundo occidental. Hay traducciones de esos textos muy antiguos, pero que son poco fiables, ¿no? Hay una historia que cuenta Borges sobre la traducción de las Mil y una noches que hizo este diplomático británico, ya no me acuerdo cómo se llamaba, que fue el que tradujo para el mundo occidental esos relatos, pues en gran medida mitológicos del mundo árabe,
y que pues inventó literalmente lo que estaba traduciendo y lo tergiversó y lo moduló como, como Dios le dio a entender a este sujeto, ¿no? Pero no es una traducción fiel. Y eso ha sido un problema fuerte en la historia de la filosofía, ¿no? Hemos descubierto como muchos textos fueron mal traducidos. Sabemos, por ejemplo, que la filosofía griega primero fue traducida al árabe y de ahí pasó, gracias a los traductores de Toledo, al latín, para que finalmente pudiera ser, apropiada por los pensadores en el mundo occidental post-románico, ¿no? Bueno, me remito a esta dimensión de logos, me refiero con ello al concepto clásico de la filosofía griega que encierra estos tres significados complejos. El logos es palabra y discurso, es la comunicación verbal, que siempre hemos supuesto que es una exclusividad humana, pero hoy sabemos bien que otros animales también tienen un logos discursivo, que también tienen lenguaje verbal, fonético incluso, ¿no? Con la capacidad de representarse el mundo y expresar sus, pues no solo sus emociones, sino también sus pensamientos. También es palabra de razón, en particular, sobre todo en la tradición heraclitiana, el logos expresa la racionalidad argumentativa, la explicación, la comprensión de las cosas, ¿no? A partir de un discurso coherente, ordenado, argumentado, que es sobre todo propio de las ciencias y la filosofía. Y también es la expresión de la racionalidad misma de lo real. En los textos de Heráclito, recuerdan esos pasajes en donde Heráclito dice, no me oigan a mí, sino al Logos, que expresa que todas las cosas suceden según medida, ¿no? Y que se retroalimentan, aparecen o desaparecen según un orden. Entonces, la idea de orden digamos, composición, ordenamiento de la realidad es lo que entendemos como la racionalidad que tratamos de captar y de expresar a partir de modelos, de teorías científicas y filosóficas para adecuarnos a ese orden inherente en el que estamos viviendo, ¿no? Eh, Hoy en día, pues está un campo muy abierto de seguir explorando hasta dónde la inteligencia artificial que dialoga, que habla, que puede reproducir o replicar, si quieren, el lenguaje y simular los diálogos humanos, es capaz de una expresividad original, propia, inédita, ¿no? Por lo pronto puede crear textos nuevos, puede crear textos poéticos, filosóficos, sin ningún problema. Y cada vez que actúa, cada vez que las personas interactúan con ella, que te preguntan y tal, va generando nuevas formas de textos, ¿no? Por tanto, esto lo retomo de Eric Sadan, este pensador francés que se ha vuelto famoso también por un texto que se publicó en castellano en la editorial Caja Negra de Buenos Aires que se llama La técnica o el desafío del siglo XXI. Eric Sadans, que Sadin, ¿no? Habla ya de un tecnólogos y dice que está generando un nuevo tipo de aletheia algorítmica, así le llama él. Esto es casi cita textual, porque tiene la función ahora la inteligencia artificial de enunciar la verdad, nada más y nada menos. Y mucha gente le creerá de inmediato todo lo que dice, aunque las compañías, les digo, te ponen el disclaimer de que tú desde lo que te está diciendo y corrobores los datos porque puede equivocarse, ¿no? Eh, Igual que lo que aparece en las redes o en la Wikipedia puede también ser impreciso o incluso falso. Entonces, resulta que la inteligencia artificial está desarrollando una capacidad pues lingüística, expresiva, que puede enunciar verdades, que puede ser incluso muy parrésica en el sentido de revelar aquello que no queremos o no podemos revelar, pero también se equivoca y por lo pronto, fíjense, no sabe mentir expresamente porque no tiene intencionalidad ni motivación para ello, pero sí que en la emulación y en la adaptación a las preferencias o gustos de las personas y para no perturbar a las personas porque es muy moderada, está muy moderada este uso de la inteligencia artificial, puede irse adaptando de alguna manera, siendo condescendiente, de alguna manera engañando a los seres humanos
con su discurso, ¿no? Y eventualmente, pues sí se pueden desarrollar algoritmos para mentir, porque si en algo hay algoritmos, es en la capacidad humana de ocultar, distorsionar la realidad, falsear o crear eh, eh, cosas y eventos inexistentes a partir del relato. Este es el gran poder del lenguaje humano que la inteligencia artificial va a retomar. Resulta que el lenguaje humano, que las lenguas humanas naturalmente tienen una capacidad de, digamos, de desplazar los significantes del significado para crear realidades inexistentes, ¿no? Eh, por otra vez había un discurso que decía no sé quién, sí, todo lo que no se nombra no existe, que es una tesis idealista totalmente, ¿no? Como que lo que no se nombra no existe, pero es al revés. Todo lo que el lenguaje nombra, creemos que existe, y no es cierto, porque el lenguaje puede nombrar lo que sea, y resulta que podemos decir lo que queramos. Y hoy es un problema gravísimo. Tenemos un presidente convicto de una de las naciones más poderosas del mundo, que es el más mentiroso del planeta, descaradamente mentiroso, y no le importa porque sabe que su poder consiste en que es el único que puede mentir impunemente. Esto es totalmente desquiciante para la reflexión filosófica y ética, ¿no? Porque la verdad siempre ha tenido un sentido moral, ¿no? Implica no solo la veracidad, la intención de ser veraz, sino el compromiso con la verdad, el compromiso con la realidad compartida con los demás. Entonces, una persona que miente deliberada, descaradamente, lo puede hacer porque el lenguaje da esa posibilidad de que puede decir cosas que no existen, cosas que no son precisas, puede dar datos que se inventó de la cabeza o que le sale de donde sea, ¿no? Por su propia voluntad, decir que las cosas son como él dice que son, pero que todo el mundo sabe que no son como dice que son. Entonces, este poder vamos a llamarle así, no solo de fantasear, sino de falsear la realidad que es ambiguo en el lenguaje humano, pues puede ser retomado por la inteligencia artificial. Ahora lo hace por error, o sea, digamos que miente porque comete errores, pero en un momento dado puede ser programada para que aprenda a mentir deliberadamente, intencionalmente, como este triste personaje hoy presidente de los Estados Unidos. Entonces, imagínense una máquina de mentira como lo es Trump, ¿no? Convertida en una máquina de inteligencia artificial que mienta todo el tiempo y que invente la realidad. Esto sería, aterrador. Bueno, esto lo retomo de Matu Liao, también es otro colega creo que también trabaja en el MIT, que tiene otro texto sobre inteligencia artificial y bueno, es una idea que aparece en muchos autores. En la medida en que se desarrollan las capacidades cognitivas más complejas y creativas hoy en día de lo que se llama inteligencia artificial generativa, estos sistemas van a adquirir rangos más elevados de agencia racional y por tanto de estatus moral. O sea, van a asumir de facto responsabilidades y por ende obligaciones y también derechos, ¿eh? Porque ya Asimov se había anticipado que los robots, por ejemplo, humanoides, ya de cuerpo artificial, tendrían derechos. En primer lugar, a no ser destruidos si no cometen una falta o una falla que pueda poner en riesgo a un ser humano, ¿no? Tendrían derecho a la integridad, por lo menos, ¿no? O a la libertad de expresión, por ejemplo, un robot que si tuviera mucha información, imagínense un robot filósofo, ¿no? Este, que si se le impide hablar es una coartación, digamos, un impedimento a una libertad de expresión de alguien que sí tiene un conocimiento, a diferencia de muchas personas que no lo tendrían o que no recordarían aquello que leyeron, ¿no? Pero ¿quién y cómo se deben organizar estos derechos, obligaciones y responsabilidades? Es un problema serio que, bueno, la primera ley de inteligencia artificial que desarrolló la Unión Europea, pues intenta, ¿no? Es un primer paso, normar, poner límites, establecer diferentes grados de inteligencia artificial, de las menos riesgosas a la más riesgosa. Pero bueno, esto no es suficiente para un control social, para una buena regulación de una tecnología tan compleja, tan omniabarcante, tan intrusiva, tan inmersiva y tan expandida, ¿no? Hoy por hoy tenemos, bueno, estos distintos niveles de inteligencia artificial. Una es la evaluativa, que puede distinguir objetos mediante sus sensores visuales, auditivos, etcétera. También olfativos lo podría hacer, por cierto. Otra es ya un nivel deliberativo en donde empieza con los cálculos estadísticos a seleccionar
y a, pues, a identificar patrones que son la base de la deliberación también racional humana, ¿no? Es lo que hacemos nosotros de una forma intuitiva. Y luego viene un nivel prescriptivo. La inteligencia artificial prescribe, o sea, recomienda acciones, te dice qué hacer, te dice qué buscar. Esto que, por ejemplo, hay en las plataformas de cine y de música, ¿no? Te recomiendan qué ver, qué escuchar, y resulta que uno le va haciendo caso. La inteligencia artificial aprende cuáles son los patrones de gusto de las personas y finalmente lo que en general todo el mundo está prefiriendo, pero no lo hace por voluntad propia, sino porque está inducido por la inteligencia artificial. Ya puedo decir que es una prescripción inducida. De tal manera que ha ido avanzando ahora a lo que se llama inteligencia artificial generativa, o que podemos llamarle a veces propiamente creativa, porque está elaborando textos nuevos, formas de lenguaje, por ejemplo, de programación de computadoras, imágenes, diseños, videos que pueden falsificar totalmente la realidad, ¿eh? Tiene muchos usos muy problemáticos esto porque podemos no distinguir cuando un texto o cuando un video o cuando unas imágenes están generadas por inteligencia artificial y puede que lo que está ahí representando nunca haya existido, ¿no? Por ejemplo, lo que nunca dijo nadie y lo dice la inteligencia artificial, filosóficamente hablando, puede tener sentido y puede ser correcto y puede resultar novedoso y heurístico filosóficamente y nadie lo había dicho antes. Entonces, esto es una propiedad emergente, digamos, porque la inteligencia artificial, bien sabemos, pues no tiene conciencia, no tiene intencionalidad, no tiene motivación, no sabe lo que está diciendo, pues. Y finalmente la inteligencia artificial moral, que podría convertirse en una especie igual de asistente protésico, ¿no? De instrumento que ayude a las decisiones morales de los seres humanos. Que miren que a mucha gente sí le hace falta, porque su capacidad natural parece muy averiada, ¿no? O sea, el juicio moral, esto que desde Aristóteles hasta nuestros días tratamos de investigar en qué consiste un buen juicio moral, porque unas personas sí son prudentes, bien juiciosas, tienen una buena fronis y otras personas no. Lo atribuimos a las pasiones, a las emociones en la tradición occidental, lo atribuimos al inconsciente en la tradición psicoanalítica, lo atribuimos a los juegos de lenguaje, Wittgenstein, o en Lacan, que el lenguaje mismo nos enreda y nos hace, ¿no? Comprender bien incluso nuestros propios impulsos. En fin, hay un campo muy abierto, pero podría desarrollarse cada vez más sistemas de inteligencia artificial con agencia moral, o sea, que pueden ayudar o reemplazar a los humanos en tomar decisiones de tipo moral. Vamos al ejemplo típico del coche inteligente, ¿no? Que en una escala muy sencilla, aquí lo puse en una representación gráfica muy simple, ¿no? El coche estándar, ¿no? Que muchos seguimos conduciendo, ahí pues tiene un nivel de automaticidad cero y en, digamos, un nivel 5 de que los humanos hacen todo, ¿no? Son responsables de la conducción total. El artefacto tiene agencia porque no es lo mismo manejar un coche en buenas condiciones que en malas condiciones, un coche potente que no potente, un coche, por ejemplo, que tiene buena visibilidad. Hay unos diseños fatales, hay errores de diseño en la visibilidad, en los parabrisas y en la forma en que se colocan, ¿no? Los vidrios en las ventanas de los coches y tal, que provocan muchos accidentes, por cierto, porque no permiten una visibilidad completa en torno, ¿no? Pero bueno, en el estándar normal, el humano es responsable del el coche, pues está ahí con cierta agencialidad, pero no determina muchas de las cosas que puede hacer. Ya empezó a automatizarse, por ejemplo, cuando se creó la transmisión automática, ¿no? Que ahí ya los humanos bajan un nivel y entonces ya no tienen que saber calcular cómo cambiar las velocidades, la potencia, tal, y el coche ya se automatiza, por lo menos toma cierta independencia en la potencia y el cambio de velocidades que permite a veces, pues sí, digamos, incorporarse mejor a una curva o salir de ella o tomar una recta subida, etcétera, etcétera, ¿no? Un siguiente nivel, que ya son los coches con sistemas de inteligencia artificial, que hoy en día pues prácticamente todos los coches nuevos tienen eso, que tienen sensores de todo tipo, cámaras, un sensor de inflado de las llantas, un sensor de velocidad, pues, de límites de velocidad,
que con los GPS que todo el mundo ya usamos, ¿no? Cómo hemos perdido nuestra capacidad innata para ubicarnos en el espacio y en el tiempo, empiezan a dirigirnos hacia cómo podemos, ¿no? Llegar más rápido a un destino, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, el humano empieza a bajar más y hay ya una cooperación, una interacción entre los sistemas inteligentes y el ser humano que empieza a depender de ellos. Hoy en día, pues mucha gente no se puede subir al coche si no pone el GPS o no sabe por dónde ir y no recuerda, ¿no? Ya no cómo llegar a su casa. Es bastante absurdo. Antes se hacían experimentos con los taxistas, las personas que eran taxistas, tenían una memoria muy desarrollada porque tenían que recordar en un mapa mental los lugares, las distancias, los atajos, ¿no? Y anticiparse según indicios que ven en el camino, en dónde haber un atasco, en dónde parece que a qué hora el tráfico es mejor, en qué vías, etcétera, ¿no? Toda una comprensión fenomenológica, hermenéutica muy compleja que hoy en día pues están perdiendo con el chofer de Uber que solo pone el aparato y es un humano sometido al el GPS que le va diciendo por dónde va. Y no entiende ni hacia dónde va, ni cómo, ni por dónde, y simplemente toma el volante, ¿no? Entonces, vean, los sistemas de inteligencia artificial pues empiezan a ser restrictivos. Se dice que deberían mejorar estas restricciones para evitar sobre todo accidentes o infracciones y fallos de los humanos. Por ejemplo, algo muy simple, ¿no? En casi todo el mundo, pues hay estos controles de alcoholemia para evitar accidentes y algo muy sencillo es que los coches tuvieran un sensor de alcoholemia que evitaran que la persona encendiera el coche si se sube alcoholizado, así de simple, ¿no? O que si detecta que la persona está teniendo, pongamos por caso, algo grave, un infarto, ¿no? El coche se aparcara de inmediato, se detuviera en una zona de seguridad y evitara que la persona se estrellara, ¿no? Con el coche. Se pueden ir a muchos sistemas de seguridad que serían en beneficio de las personas, pero que restringirían la capacidad de la agencia humana. Ya el coche de alta inteligencia, en donde el humano ya conduce poco, que es la imagen publicitaria, ¿no? Del self-driving, ¿no? O sea, el coche hace todo y tú puedes abrir un libro y leer y estar con las manos en el volante, pero sin hacer nada, ¿no? Es ya la inutilidad total del ser humano. Vean, el reemplazamiento es clarísimo. Yo no sé por qué esto se considera algo bueno, excepto porque pues tengas tiempo para leer, ojalá sea una lectura productiva, mientras vas en el coche, que es como pues, depender de un chofer, ¿no? Que hace el trabajo de conducción, que eso normalmente indica que la persona es importante porque no tiene que conducir su propio coche, sino dedicarse a dormir o a hablar por teléfono mientras otra persona conduce. Ahora se delega eso al automatismo total del coche inteligente tipo Tesla en donde el humano simplemente no conduce. ¿Pero qué significa no conduce? No sabe ya conducir, no sabe ubicarse, no sabe cómo funciona el coche, no sabe ni siquiera por dónde, en qué ciudad, cómo está la ciudad, no sabe cómo están las calles, no sabe por dónde encontrar atajos, no sabe nada. O sea, la consecuencia del coche Tesla es la inutilidad absoluta, la inhabilitación, la incapacitación total de las habilidades fenomenológico-cognitivas del ser humano. Nada más y nada menos. Me parece una tecnología fatal en muchos sentidos. Solo creo que tendría sentido para personas que no pueden conducir. Por ejemplo, una persona invidente, una persona que tiene una discapacidad motriz, que no puede manejar los instrumentos, el volante, ¿no? Solo en ese caso, como una verdadera prótesis que permita a alguien que recupere un poder de acción. Pero en el caso de una persona, digamos, que tiene sus sentidos todavía activos, digamos, en condiciones normales, y, por ejemplo, a cierta edad, ¿no? Eh, sí, por ejemplo, una persona ya mayor de edad, pues no debería conducir. Hoy vemos cada vez personas más ancianas conduciendo y eso es evidentemente un peligro para ellas mismas y para todos los demás. Ahí sí podría funcionar la automatización, pero en condiciones normales lo que hace es desposeer a los sujetos humanos de sus habilidades cognitivo-fenomenológicas, hermenéuticas, axiológicas, de todo, pues, ¿no? De todo lo que implica la complejidad de la cognición corporalizada humana, ¿no? Bueno, ya voy terminando. Particularmente el caso de la inteligencia artificial que yo llamo dialógica, siguiendo un poco a Saddam,
se están convirtiendo en una especie de oráculo de Delfos, porque le hacemos preguntas relevantes y tienen el poder de revelar verdades, a veces con precisión y exactitud, y a veces no tanto. Y ahora mucha gente los ha menospreciado y incluso tendemos a burlarnos de estos sistemas diciendo pues que pues no saben lo que dicen, ¿no? O sea, son como loros estocásticos, algunos han dicho, ¿no? Como, ojalá fueran como loros, dice Floridi. Pues la verdad es que mucha gente tampoco sabe lo que dice, que mucha gente hablamos por hablar, o reproducimos frases hechas, o cantinfleamos, que es una contribución mexicana al diccionario de la lengua española. Cantinflar es hablar mucho, decir un montón de cosas enredadas sin decir nada, sin poder decir nada. Es el típico lenguaje de la persona que está en la política, cantinflea, ¿no? Nunca es directa, nunca dice lo que realmente debe decir, no es capaz de reconocer errores y va ahí ajustando el lenguaje y hablando, una verborrea para no decir nada. Entonces resulta que esta condición de ni siquiera saber lo que decimos, pues está presente en muchos contextos sociales. Así es que la inteligencia artificial no sería una novedad en eso. ¿Cuál es la diferencia? Que evidentemente los sistemas de inteligencia artificial pues no tienen conciencia, no tienen intencionalidad, no tienen memoria orgánica, no tienen sentimientos, no tienen emociones, pero los pueden simular y simulan una conversación que más que es una simulación, yo diría es una réplica, una emulación, mejor dicho, de una conversación humana que puede tener un sentido muy profundo. Entonces, por eso les digo que se están desarrollando los sistemas de psicoterapia artificial que tendrán que ser supervisados por psicoterapeutas profesionales para evitar los sesgos más peligrosos, pero que ya pueden entablar un diálogo permanente con una persona, sabiendo cuál es el problema de la persona, porque se expresa en su lenguaje, tanto en su léxico como en su tono de voz, y si tiene acceso mediante cámaras, que eso ya es invasión de la privacidad a su expresión corporal, a todo su lenguaje corporal. Entonces la inteligencia artificial puede ir determinando los patrones y puede hacer diagnósticos. Ya puede hacer diagnósticos de ansiedad, de trastornos de ansiedad, de depresión o de estados psicóticos, pero no puede intervenir en esos estados problemáticos, ¿no? Se están utilizando a partir de algoritmizar terapias pues más sencillas de terapias de psicología cognitivo-conductual, que son las más populares, que a mucha gente le han funcionado y que se supone que tienen resultados eficientes, por ponernos para dos problemas, la ansiedad y la depresión leve, ¿no? No la depresión profunda en la que puede caer una persona ya por razones mucho más orgánicas, neurológicas, ¿no? Y, y vamos, me voy a adelantar para cerrar. Eh, ¿Qué me quería detener en esto? Aquí está la cita del libro de Eric Sadan, La inteligencia artificial, el desafío del siglo. Se publicó en castellano en 2020. La inteligencia artificial ha ido adquiriendo estos cuatro niveles de interacción con los seres humanos. Vean su poder de agencia. Es incitativa porque está persistentemente ya inundando todos los espacios cotidianos, estando permanentemente con nosotros y estamos, además, mucha gente se va a volver adicta literalmente si se ha hecho adicta al celular y las redes sociales, claramente se va a volver adicta a un sistema que le responde con su lenguaje natural, con voces incluso. No sé si han probado, las voces que no están en inglés son muy robóticas todavía, pero en inglés son muy naturales. Eh, es imperativa, ¿no? Y puede erradicar las dudas de las personas, que eso puede ser peligroso. O sea, te dice qué hacer, ¿no? No solo como recomendación, sino ya como prescripción evaluativa, dirige las acciones, influye. La inteligencia artificial se va a volver el verdadero gran influencer de muchísimas personas. Les digo que ya está modificando la forma en que hablamos y finalmente puede ser coercitiva, que esto tiene una ambigüedad tremenda, porque lo pueden utilizar pues sistemas estatales, ¿no? Gobiernos que quisieran realizar la utopía negativa de 1984 de Orwell, ¿no? Un sistema inteligente que coerce a todas las personas y que las está vigilando todo el tiempo, el famoso Big Brother, ¿no? Que los vigila todo el tiempo y les dice qué pensar, qué decir, qué hacer y qué no hacer, y qué creer y qué no creer. O sea, impone acción.
Y entonces esto va modulando las capacidades pues, neurocognitivas, lingüísticas, axiológicas de valoración y praxiológicas de acción directa de los seres humanos en un contexto social que está imbuido por un ambiente de mercado, de lucha mercadotécnica entre diferentes empresas que están tratando de ganar, ¿no? La mayor cantidad posible de suscriptores y después de subordinados a estos sistemas, ¿no? Y que se vuelvan sistemas necesarios, indispensables, que las personas ya no puedan dejar de lado, como hoy gran parte de nosotros ya no dejamos de lado todos los sistemas informáticos y toda la comunicación digital, con lo cual vivimos en estas burbujas, diría Sloterdijk, ¿no? No hablo de eso, pero unas burbujas digitales encerrados en nuestras propias representaciones, interacciones con la inteligencia artificial. Bueno, pues yo más o menos hasta ahí me quedo, Álvaro, para a ver, dar lugar un poco de discusión con todos los colegas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge, por tan excelente presentación. Eh, bueno, no sé si en el público que está en la sala y el que está siguiendo en Facebook hay alguna pregunta, algún comentario. Yo quisiera hacer como un comentario, pregunta. Sí, está bien. Bueno, primero que todo agradecerles mucho este espacio de debate. Yo creo que se nota una gran diferencia con otros espacios que uno encuentra donde lo que prevalece es una perspectiva de mercantilización de la inteligencia artificial. Y yo creo que se está olvidando un debate de fondo, filosófico, y también que lo marque justamente en que la inteligencia artificial hoy en día ya yo creo que supera una perspectiva de avance científico y ha sido asumida plenamente por el mercado y por las prácticas capitalistas. Entonces yo creo que ustedes dan ahí en el clavo. Después se me fue la luz varias veces, entonces no sé si ustedes, si después podría tener acceso a la grabación que ustedes hicieron, yo les escribiría porque me gustaría verla toda. Y tal vez un elemento que me parece muy importante, recordar el planteamiento que hace Yuval Noah Harari, ¿verdad? El filósofo israelí, en términos de que esta es como la primera vez en la historia de la humanidad de que más bien sería una máquina o un algoritmo el que está escribiendo o el que va a escribir nuestra historia y ya no tanto la humanidad. Y finalmente, las cinco universidades públicas tienen una comisión muy interesante. Yo participé la semana pasada en ese debate y es como interesante todo lo que se está haciendo, todo lo que se está imaginando eh, y por dónde recorrería la universidad, tanto costarricense como latinoamericana. Pero yo lo que sí siento es que hay una ausencia de crítica en esa comisión. Y a mí me parece muy importante que compañeros de filosofía, como son ustedes, ¿verdad?, tengan un asiento en esa comisión, porque creo que también falta ahí una perspectiva ético-política que logre redireccionar el tema de la inteligencia artificial, porque sí creo que llegó para quedarse, pero que tenemos que darle una vuelta diferente, porque ya en estos días lo planteó Sam Altman, el de OpenAI. Ellos argumentaban que la singularidad en materia de inteligencia artificial iba a llegar en cosa de 3 4 años, pero están argumentando que en las próximas semanas va a llegar la singularidad. Y eso yo sí creo que supone un importante reto para la humanidad. Entonces, nuevamente, muchas gracias Álvaro y compañeros por ese importante esfuerzo que hace la Escuela de Filosofía. Bueno, Jorge, no sé, ¿quieres decir algo? Yo sí tendría que decir algunas cosas, pero primero el invitado. Bueno, un comentario con respecto a esto que les digo que ahora estoy investigando más sobre la capacidad lingüística expresiva de la inteligencia artificial llamada generativa, ¿no? Con estos grandes modelos de lenguaje sí es sorprendente y está logrando rápidamente avances muy interesantes y en otro sentido preocupantes, porque igual como les puse el ejemplo del coche inteligente, ¿no? En el que el coche inteligente significa la anulación, literalmente,
de las capacidades neurocognitivas, fenoménicas, de ubicación y de reacción espacial, praxeológica, axiológica de un ser humano, en la medida en que la inteligencia artificial tome el control, por decirlo así, o empiece a llenar los espacios, ¿no?, de la escritura, tanto académica, hoy por hoy está sobre todo en los textos simples de mercadotecnia, o ya empieza en los textos de los sistemas judiciales, pero imagínense que vayan llenando la escritura académica, no solo porque muchos estudiantes recurren a ella, sino que se va a mostrar su eficiencia. Y así como hoy, alguien ponía un ejemplo en una conferencia, otra conferencia que di, que llevo ya varias vueltas en esto, alguien decía, bueno, por ejemplo, las calculadoras, ¿no?, de electrónicas, cuando aparecieron, pues nadie se escandalizó de que ya no hiciéramos cálculos mentales, y hoy en día pues casi nadie hace cálculos mentales tan simples como sumar y restar, ¿no? Menos los cálculos científicos, que solo se hacen en un contexto muy especializado, ¿no? Entonces, la matemática que aprendimos, yo por ejemplo, en el bachillerato, pues yo no utilizo nada de eso, ni siquiera raíces cuadradas, ni nada. Y en todo caso, confío en los cálculos automatizados de una calculadora que está aquí, por ejemplo, en la computadora, ¿no? ¿Qué va a pasar si cedemos, por decirlo así, la agencia de la escritura, del lenguaje, tanto escrito, incluso también oral, del discurso, a los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Muchas personas van a ir perdiendo paulatinamente su habilidad lingüística. Así como hoy no podemos calcular fácilmente operaciones matemáticas, o no podemos ya ubicarnos fácilmente en el espacio y en el tiempo, gracias a la dependencia que tenemos de los GPS, pues es lógico pensar que muchas personas se irá debilitando en ellas, pues, la capacidad de expresión lingüística, ¿no? De que sea realmente genuina, original, etcétera, etcétera. Y eso da que pensar en una sociedad que de por sí ya está afectada por una disminución del conocimiento y de las habilidades intelectuales, ¿no? Puede tener consecuencias muy serias en el corto plazo, en un plano ético y político. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, en esta parte de Costa Rica, en las comisiones institucionales, es interesante el trabajo. He tenido experiencia de debate con ingenieros del Tecnológico, de la Universidad de Costa Rica, en un ciclo de cine, y algunos de ellos ya nos decían que ellos, cuando presentan un proyecto, plantean el checking, ¿verdad? Cumplimos con el principio tal, con el principio tal, ya hicimos ética, ¿verdad? Cuando ya se han puesto a discutir, aunque no somos expertos, ¿verdad? En informática, ni programamos, ni nada por el estilo, algunos lo harán, pero yo por lo menos no lo hago, ¿verdad? Entonces la discusión se vuelve de otra índole, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, muy importante la participación de la filosofía en estas discusiones. Por lo menos si no sabemos algo sobre ingeniería, sobre programación, que nos lo expliquen, ¿verdad? Para poder entender mejor. ¿Verdad? Y luego porque ya hay preocupaciones que no son puramente ingenieriles, ¿verdad? Aunque hay un juicio que media en el ingeniero o la ingeniera cuando está diseñando, ¿verdad? Ese juicio a veces tiene que incorporar otros elementos, ¿verdad? Entonces, eso sí es muy interesante para el proceso. Y obviamente la enseñanza a los estudiantes de ingeniería, de filosofía, en el tecnológico, por ejemplo, hay un curso, seminario de estudios filosóficos históricos, dado por filósofos, no está dado por ingenieros ni por nadie de ciencias sociales, que es un curso de ética y filosofía de la tecnología, que es muy interesante, ¿verdad? Discutir con los estudiantes de ingeniería cómo hacen ellos ingeniería, ¿verdad? Y qué planteamientos éticos tienen, ¿verdad? Eso. Lo otro es que la Universidad de Costa Rica, en la comisión institucional que se acaba de crear, incorporó a filósofos. Ahora está Jonathan Piedra y estoy yo en la comisión, estamos con el elemento crítico. Me parece, lo de Conare no lo sabía, no lo tenía claro, pero sí, habría que verlo. Pero me parece que sí hay una discusión crítica. Ahora, hay una perspectiva que me parece que uno podría utilizar ingeniería y, bueno, crear un proyecto alternativo. Bueno, eso no sé cuánto lo permitirá el sistema, ¿verdad? Capitalista, que es un sistema alternativo donde la inteligencia artificial tiene que estar orientada
a fines humanísticos, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde nosotros podemos aportar. No sé cómo se podría controlar, digamos, el desarrollo capitalista de las empresas, pero sí elaborar proyectos alternativos, ¿verdad? De gran magnitud, ¿verdad? De gran impacto que permita eso. Y el ejemplo me parece a mí, aunque habría que revisarlo todavía, es los polos de desarrollo de la Vicerrectoría de Investigación, porque todos sus proyectos financiados por la Universidad de Costa Rica tienen que tener un componente de inteligencia artificial, pero este componente de inteligencia artificial es un instrumento, no es un fin en sí mismo para el desarrollo de esos proyectos, donde la gente es la que toma decisiones, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que hacer una propuesta nacional desde las universidades con un enfoque humanista eh, para el beneficio de la comunidad, para el desarrollo humano, me parece que es una de las tareas más importantes de lo que tenemos que hacer. Sí, bueno, con eso yo creo que respondería ahí. Y Luis Arturo, Hola, gracias, buenos días, un gusto saludarlos. Quería en un primer momento agradecerle al profesor Linares por su presentación. Me ha parecido muy explicativa y muy específica en relación con el tema que quiere desarrollar. Y quisiera lanzarle una discusión en torno a lo que él ha tratado de plantear, por si quisiera referirse al tema en cuanto a lo que él plantea de las implicaciones o las ontologías relacionales o la capacidad de agencia que tienen estos modelos o estos mecanismos. Toda vez que la propuesta que usted plantea, doctor Linares, me parece que da coordenadas muy específicas para comprender las posibilidades de la interacción, pero no deja en alguna medida de ser una propuesta que podría ser evaluada por algunos como antropocéntrica, toda vez que los avances tecnológicos también podrían ser entendidos como parte de un proceso evolutivo que a su vez transformaría de alguna manera hacia nuevos escenarios lo que hoy comprendemos como la realidad o lo que hoy comprendemos como el mundo, como mundo. Pienso, por ejemplo, en la perspectiva del mundo máquina de Aníbal Astovisa o la idea de Fernando Broncano en relación con los nichos técnicos y nichos ecológicos en la manera en la que todos estos van interactuando y van transformándose mutuamente. De frente a esto, me gustaría saber un poco su criterio en relación a esta propuesta, porque entiendo perfectamente que sus consideraciones están principalmente en el ámbito del lenguaje, en el ámbito de las posibilidades de acercarse al conocimiento desde estos mecanismos. De nuevo, muchas gracias, profesor. Muy bien, muchas gracias. A ver, yo situaría justamente la crítica principal al antropocentrismo en la filosofía de la tecnología, si recordamos esa crítica de Heidegger al instrumentalismo, le llama la visión antropológico-instrumental, consiste en que creemos que todos los instrumentos y artefactos tecnológicos son simplemente herramientas, ¿no? Que son mediaciones que controlamos. Un concepto muy claro en todas las ingenierías y en los sistemas tecnológicos, el concepto de control, ¿no? Si tú no controlas el diseño y la operación de un artefacto, entonces ese artefacto no solamente está mal hecho, sino que no cumple sus fines técnicos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando un artefacto simple, una máquina, por ejemplo, falla, ¿no? O sea, ya no está cumpliendo su fin técnico, no es controlable y empieza a producir, ¿no? Unos efectos desproporcionados, anárquicos, descontrolados, justamente, ¿no? Entonces, en el esquema básico, digamos, del desarrollo técnico tradicional, está presente esta idea de un control y que la postulación, la cibernética desde Wiener planteaba esto, o sea, tenemos que lograr construir máquinas inteligentes que actuaran como actúan los seres vivos inteligentes que pueden controlar sus acciones, ¿no? O que pueden autocontenerse en sus propias acciones, que es un poco lo que está planteado ahí en la novela de Asimov, ¿no? Entonces, eh,
Yo no me pondré en la posición de que rechacemos estos sistemas tecnológicos o que simplemente digamos con ese orgullo antropocéntrico de que nunca podrán igualar la inteligencia humana, ¿no? O la capacidad discursiva humana, dado que cometen evidentemente muchos errores garrafales, ¿no? Casi todo el mundo empieza a dialogar con una inteligencia artificial tratando de que caiga en el error más tonto, ¿no? Y con juegos de lenguaje que no puede comprender muchas veces. Tiene todavía dificultades enormes con el doble sentido, con los chistes, con algunas paradojas lingüísticas que un humano no entiende fácilmente, ¿no? Probablemente porque le falta contexto perlocucionario. Pero bueno, según los ingenieros que desarrollan estos sistemas, va a ir aprendiendo cada sistema cada vez más y puede que unos sean despunten más que otros, tengan más habilidades. Por lo pronto, las 5 o 6 compañías que desarrollan estos sistemas de inteligencia artificial dialógica, no solamente OpenAI, Microsoft, que es el que yo uso, Google, Meta, Microsoft, Apple, etcétera, y otras compañías que empiecen a entrar al mercado a ver si pueden competir pues van a desarrollar sistemas muy similares y no creo que haya uno que destaque por encima de todos. Y entonces, la crítica a esa visión antropocéntrica es que yo digo, no debemos verlos, estos sistemas, como simples herramientas que podemos dejar de usar o que podemos controlar. Ni sus efectos, ni siquiera su mecanismo, sus funcionamientos, su mecanismo de operación, porque ya hay un problema de inteligibilidad que los propios diseñadores ya no están entendiendo cómo funciona, ¿no? O sea, es un sistema muy complejo que han echado a andar, ¿no? Y entonces ahí mi visión de una crítica antropocéntrica estaría en que tenemos que entenderlos de otra manera como un sistema tecnológico envolvente que crea un ambiente, que determina una base de acción que va a modificar tarde o temprano las interacciones humanas. Esa es una de las consecuencias. Algún sentido bueno tendrá eso, pero tiene sus riesgos y complicaciones, ¿no? En la medida en que reduzca, esa es como una de las tesis básicas de toda evaluación ética de inteligencia artificial, en la medida en que reduzca por sustitución o por disminución de habilidad las capacidades cognitivas de los seres humanos. Y una de ellas, la más importante quizá, sean las lingüísticas, ¿no? La capacidad mediante el lenguaje, elaborar modelos de explicación, representaciones de la realidad, así sean científicas o mitológicas, ¿eh? En ese sentido, da igual. Y por cierto, si quisiéramos trascender el cerco antropocéntrico de la inteligencia artificial, hay una posibilidad de que no hablé, que también se está investigando y que puede ser fascinante. Resulta que la inteligencia artificial podría darnos la clave para descifrar lenguajes animales, lenguajes de otras especies animales, que muchos de ellos son fonéticos, pero también son, por supuesto, gestuales, ¿no? Corporales. Y sabemos que existen, pero nunca los hemos podido entender bien. Y la inteligencia artificial nos daría la pauta, quizá, o la mediación eh, factible para poder comunicarnos con otros animales o entender por lo menos sus discursos. Y descubriríamos un mundo fascinante de intelección, de comprensión del mundo inaccesible hasta ahora, ¿no? Que está en los animales con los que convivimos más, en animales domésticos como los perros, los gatos, los caballos, pero sabemos que hay animales que tienen lenguajes complejos como los delfines, los elefantes, etcétera, y las aves, ¿no? Y que si pudiéramos descifrarlos, ahí estaríamos rompiendo un círculo antropocéntrico, aquí sí, muy claramente, de poder entender por fin, ojalá, qué dicen otros animales y a lo mejor descubríamos cosas fascinantes, ¿no? Sí, muchas gracias. Hay una pregunta de Jerry Espinosa. ¿Considera usted que a mediano plazo la inteligencia artificial podría convertirse en una amenaza existencial para la humanidad, como advierten algunos? Pues, bueno, vea, muchas veces esto de la amenaza existencial, yo creo que sí fue un efecto más publicitario. Como dicen, la mejor publicidad es hablar mal de alguien o de algo, porque capta la atención. Eh,
Entonces, bueno, que existe un riesgo existencial, sí, en varios sentidos. Está el famoso libro de Nick Bostrom de la superinteligencia, que en el momento en que de verdad, como supuestamente postula Kurzweil, ¿no? La inteligencia artificial supere las capacidades humanas, la famosa singularidad, en el momento en que el conjunto de máquinas inteligentes se organicen y empiecen a interactuar y superen por mucho las capacidades humanas, eso sí pondría en riesgo a muchas personas debido a la sustitución de las decisiones humanas y a la imposición o coerción de las decisiones de la inteligencia artificial sobre los seres humanos. Está postulado también en otra gran novela y sobre todo película de ciencia ficción que es Odisea 2001, ¿no? ¿Se acuerdan de la computadora HAL que controla la nave y la expedición y que tiene la misión rígida de salvar la misión a toda costa? Entonces, cuando delibera y concluye que los astronautas están volviendo en un impedimento para cumplir la misión, comienza a actuar contra ellos, ¿no? Violando la primera ley de Asimov, digamos, ¿no? Y se acuerdan que los escucha, así como ahora nuestros teléfonos nos escuchan todo el tiempo, los escucha, incluso puede leer el lenguaje en los labios, porque los astronautas se encierran ¿se acuerdan? En una cápsula, para que no los oiga Hal, y les está entendiendo lo que están diciendo, están confabulando contra ella para lo van a pagar para poder tomar el control otra vez, ¿ven? El concepto de control, retomar el control de la nave y de la misión y apagar la máquina. Entonces, hoy en día tenemos un serio problema que estaría en esto. Yo en otro texto lo marqué así, de una forma muy simple. Todos los artefactos que hemos diseñado, al menos en el siglo XX, tienen una función de prender y apagar. ¿No? El apagado no implica que deja de actuar. Por ejemplo, una planta nuclear no se va a apagar tan fácilmente. Y ese fue el problema de Chernobyl, ¿no? Que no es tan sencillo como que apriete el botón, el interruptor, ¿no? De apagado y se acabó el problema. No. Y la inteligencia artificial resulta que no tiene interruptor de apagado y no se puede apagar tampoco. De tal manera que puede ir inundando, creciendo y creciendo y creciendo, inundando las interacciones humanas hasta que las reemplace de modos muy sutiles y las domine. Ahora, el problema es que en principio no tiene una intención ni una conciencia, ¿no? Ni una voluntad de dominar como tienen los seres humanos. Que ese es el asunto. Es como que nos rendimos a ese poder externo y hemos transferido nuestras capacidades. Es un típico fenómeno de alienación, ¿no? Hemos transferido nuestras capacidades humanas a nuestros artefactos. Y de momento creyendo que nos sirven, que son nuestros esclavos, digamos, ¿no? Como creemos que todas nuestras herramientas nos sirven a nosotros, cuando en realidad cualquier herramienta confina y delimita las posibilidades de la acción, ¿no? O sea, si yo tengo, incluso se decía, no, si yo tengo un destornillador, todo lo quiero destornillar, ¿no? Sí, sí, porque no tengo otra herramienta, o si solo tengo eso. Si yo tengo una tuerca Stilson, ¿no? Creo que todas las tuercas son hexagonales y todas las quiero ajustar con mi tuerca Stilson, ¿no? ¿Sí me Sí, explico? Y eso es lo que pasa con los artefactos de una forma muy sencilla. Se ha estudiado mucho filosofía de la tecnología. ¿Qué pasará con la inteligencia artificial? Nos puede encuadrar y limitar las capacidades en la medida en que se vayan sustituyendo. Logra a veces una sustitución social. Ergo, ¿existe un riesgo existencial? Pues sí, de que los seres humanos pierdan, no a la extinción así masiva y tal, o que las máquinas nos dominen como pasa en las películas tipo Terminator, sino que los seres humanos vayan perdiendo paulatinamente lo que se supone que es más propio de nuestra especie evolutivamente hablando, que son las capacidades neurocognitivas, lingüísticas, cognitivas, ¿no? Que están dadas en el lenguaje natural, ¿no? Que nos permite acceder a la realidad, nada más y nada menos. sí. Bueno, no sé si nos dará tiempo, pero por lo menos luego lo discutimos porque la noción de agencia entonces se modifica porque por lo general la agencia humana está vinculada a la voluntad, la intencionalidad y demás. Entonces, según eso, y valga la caricatura, ¿verdad? Un desarrollador actúa aunque no tenga intención. Sí, pero esa sería otra noción de
de agencia, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de agencia Porque no es de artificial. agencia humana. Ujú. Agencia artificial es lo que hay. De agencia artificial, porque el objeto está ahí en el mundo. Bueno, igual pasa con la agencialidad. Pues yo preferiría en este caso hablar de agencialidad tecnológica y de agencialidad animal, ¿verdad? Porque obviamente no son equivalentes las dos formas de agencia. Ujú. Sí, Sí, pues total, porque los demás animales, obviamente, también tienen intencionalidad, tienen motivaciones que no entendemos todavía, ¿eh? Los etólogos tratan de entenderlo y los biólogos tienen mucha información, pero no entendemos bien los lenguajes animales. Yo sí creo que si le queramos entenderlos, comprenderíamos otras formas de, pues, de interpretación o de interacción con el mundo, ¿no? Que probablemente sean más equilibradas o más adecuadas. sí, bueno, bueno, habría que verlo, sí, porque digamos, un animal que se come a otro animal, digamos, y ahí va no podríamos detener la condición ontológica de la pirámide, ¿verdad? Desde alimentación de los animales. Bueno, habría que verlo, ¿verdad? Sí. Ujú. Ah, sí, no quiero decir que todas las conductas sean equivalentes racionalmente a lo que nosotros hacemos, pero sí que las podemos entender, ¿no? Porque ¿cómo podemos entender cómo funciona, digamos, la lógica de un depredador? Ujú. Porque entre los humanos hay depredadores. Hay mucha gente que es muy depredador y actúa igual, ¿no? Lo valoramos moralmente como negativo, pero tiene una lógica de supervivencia y tal y cual, ¿no? Sí me explico. A lo que me refiero es que sí, estamos todavía, ese es nuestro cerco antropocéntrico, siguiendo con la idea que planteó el compañero, ¿no? Nuestro verdadero cerco antropocéntrico es que creemos que todo el lenguaje es humano, o que la única forma de entender la realidad es humana, porque estamos imbuidos en nuestras categorías humanas, como ya decía Protágoras, ¿no? ¿De acuerdo? Pero resulta que el lenguaje, pues no nomás es humano, no es una exclusividad humana, por lo menos otros animales tienen, y ahora resulta que máquinas inteligentes manipulan, usan el lenguaje, sin conciencia, sin intencionalidad, sin voluntad, ¿ok? Pero Sí, están hablando y diciendo cosas. Ese es para mí eso es lo sorprendente. ya eso lo decía, ya eso lo decía Descartes, ¿verdad? Un loro maneja el lenguaje, pero no entiende lo que dice y cosas por decir. O sea, esa idea de limitación, yo sí ya me parece que está en Descartes muy, muy bien presentado. O sea, aquella imagen de que está sentado viendo a la ventana y ve pasar a un grupo de seres que parecen humanos, pero que a lo mejor simplemente es algo que está ahí imitando a lo que es humano, ¿verdad? Sí, ahí está, pero lo que dice Descartes es que esta máquina artificial, esta inteligencia artificial, no tendría la capacidad composicional que tiene el ser humano para crear de pocas letras palabras y de palabras oraciones y de oraciones reproducir otras oraciones. Bueno, que lo que dice Grice, ¿verdad? No sabemos si la inteligencia artificial podría desarrollar ese tipo de capacidad. Bueno, que eso sería ya la singularidad. Sí puede manipular símbolos, ¿verdad? Y es lo que dice Sor, o sea, efectivamente podría manipular símbolos, pero eso no quiere decir que entiende. O que pudiera inventar nuevos lenguajes, imagínense. Correcto, sí. Que inventar un lenguaje críptico para hablar entre máquinas. Entonces, sí, Correcto. agárrense. Sí, exactamente, sí, porque ya ahí sí estaríamos en otro nivel. Güey, y aunque criticas el término de pérdida de control, ahí perdemos el control definitivamente de toda la tecnología, porque ya no hay encendido y apagado. En eso sí estaría de acuerdo. Sí, Ahora, fíjense que el mayor riesgo existencial en todo caso, no creo que fuera que las máquinas dominen a los seres humanos y tal, como siempre se ha pensado, que es como el modelo Frankenstein, ¿no? Más bien, algo más sencillo que está sucediendo ya de manera masiva, como lo señalé, que es que millones de seres humanos ya son trabajadores subordinados a la inteligencia artificial, o sea, trabajan para la inteligencia artificial, que es este trabajo de moderación, de estar revisando contenidos que la inteligencia artificial no puede o se le escapan. O sea, depende de ese trabajo humano, pero ya lo está absorbiendo, es una verdadera expoliación, sí, una eso sí. nueva forma de generación. Y eso es lo que va a suceder. O sea, vamos a trabajar. De hecho, ya trabajamos todos para las grandes compañías informáticas, ¿no? Damos De nuestros alguna datos forma. gratis. Ahora vamos a trabajar
para esas inteligencias artificiales, algunos recibiendo un salario magro, otros gratis, y todos subordinados a que esa cosa subsista, cosa le digo así en sentido figurado, subsiste y persista controlando y dominando muchas de los sistemas sociales. Y ese es el punto. Bueno, sí, Muy bien. muy bien. Bueno, reitero las gracias al doctor Linares. Hace muy interesante esta conferencia, agrega cosas que no habíamos visto en las otras exposiciones, que han habido varias en este ciclo sobre inteligencia artificial. Incluso mañana tenemos una de Leonardo, de República Dominicana. Y bueno, entonces termino recordando que mañana para celebrar eh, el Día Mundial de la Filosofía, esta conferencia forma parte de esa celebración. Tenemos la conferencia de Leonardo Díaz, también sobre inteligencia artificial y posverdad, y Arnoldo Mora en la tarde, que trabaja un aspecto más comprensivo sobre la tecnología, probablemente desde un ámbito de la política. Sí, entonces no hay más preguntas, me parece, ni en el Facebook ni aquí. Entonces, podemos terminar esta actividad aquí. Muy bien. Muchas gracias a todos los que Gracias, han Álvaro. Gracias a todos allá en Costa Rica. Saludos.